Bien, a continuación voy a hablarles y a explicarles sobre los elementos químicos esenciales para la vida. Digamos que un elemento químico en esencia es aquel elemento o aquella entidad que tiene una representación mediante letras, mediante el uso de letras. Detrás de esas letras, si se quiere, hay implícito un grupo de propiedades que son intrínsecas de cada elemento químico. Estos elementos químicos obviamente no están aislados, ellos se unen o se asocian con otros elementos con distintas cargas para formar lo que uno llama un compuesto, sea este compuesto orgánico o sea este compuesto inorgánico. Digamos que donde nosotros podemos ubicar en esencia los elementos químicos es en este dispositivo que se muestra aquí a continuación. Esto se denomina la tabla periódica. La tabla periódica es precisamente un dispositivo que está ordenada en forma de columnas y en forma de filas. Digamos que cuando vas decreciendo o cuando vas justamente de arriba hacia abajo, se denomina periodo, es decir que va desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. A medida que mientras más bajas, digamos, el periodo más energético y más grande es el átomo que está. Por ejemplo, vamos a hablarles del litio, que está en el periodo número 2. El litio tiene un tamaño relativamente más pequeño que el rubidio, ¿verdad? Que el cesio, que está justamente en el lugar 55 de la tabla periódica y que ocupa justamente el periodo 6. ¿Ok? Digamos, el cesio, en este caso, tiene un tamaño mucho más grande y digamos que el núcleo es más energético, en este caso, que el litio, que está ubicado en el lugar número 3 de la tabla periódica. Luego, cuando vas de izquierda a derecha, logras observar 1A, 2A. Luego, en esta depresión, comienzas con 3B, 4B, 5B. La tabla periódica se clasifica en dos grupos. De hecho, cuando vas de izquierda a derecha, los elementos que están catalogados con números romanos, con las letras A y B, son los distintos grupos que ella tiene. Los grupos A, denominados con la letra A, son los que se llaman elementos representativos. Los grupos B, que están ubicados en esta depresión que se ve acá, se llaman elementos de transición interna. Digamos que los elementos que están aquí en la parte más derecha de la tabla periódica se denominan gases nobles o gases inertes, porque presentan nula o cero reactividad. Los elementos del grupo 1A se llaman elementos alcalinos, son altamente reactivos y forman sales altamente solubles. Los elementos del grupo 2A se denominan alcalinoterrios debido a que forman sales, pero estas sales, la gran mayoría de ellas, son insolubles en el agua. ¿Ve? Como por ejemplo el carbonato de calcio. En el caso del 1A, al combinarse el sodio con un elemento bastante conocido del grupo 7A llamado cloro, forman cloruro de sodio o sal común. Justamente tenemos aquí en el grupo 4A al carbono. El carbono es un elemento muy importante para la vida. ¿Por qué? Porque está presente en toda la materia orgánica viviente. En la tabla periódica nosotros podemos localizar y encontrar elementos químicos de dos tipos. Elementos químicos metálicos, que digamos son un gran porcentaje de la tabla periódica, donde hay elementos altamente metálicos, y hay elementos que son metaloideos, o hay elementos también que son anfóteros. ¿Qué son elementos anfóteros? Que son aquellos elementos que hacen el papel simultáneo de metal y no metal. ¿Ok? Los metales, ellos tienen una característica. El metal es perfectamente atraído
por el imán. Aquí tenemos, por ejemplo, esta tapa hecha a base de metal. Fíjense cómo es atraída por el imán. Tenemos estos clips, por ejemplo, son perfectamente atraídos por un imán. Una de las características primordiales que tienen los elementos metálicos es la fuerte tendencia a ser atraídos por metales. ¿Qué sucedería si nosotros colocáramos este imán a estos marcadores? No sucede absolutamente nada, ¿verdad que no? En el caso, justamente con la lata, donde está este betún, perfectamente la lata se ve atraída al imán. Pero en el caso del betún, con el betún no sucede nada. ¿Qué sucede? El betún, el plástico, así como la madera, son elementos, están constituidos o son compuestos que están constituidos por elementos no metálicos. Así que en consecuencia no pueden ser atraídos por fuentes magnéticas, como en este caso el imán. Los elementos metálicos también tienen una característica muy primordial, que son muy buenos conductores del calor y excelentes conductores de la electricidad. Los elementos no metálicos, sin embargo, es al contrario. No te conducen muy bien el calor y son pésimos conductores de la electricidad. A continuación, vamos a ilustrarle un ejemplo aquí, justamente, sobre algunos elementos químicos importantes para la vida. Aquí, a continuación, tenemos el hidrógeno. Les estoy pidiendo el símbolo químico del hidrógeno. Con la ayuda de la tabla periódica me ubico. Hidrógeno. Su símbolo químico es H. El número atómico. El número atómico es el lugar que ocupa en la tabla periódica. El número atómico en esta tabla periódica es 1. Es decir, es el primer elemento de la tabla periódica. Su masa atómica también es 1. Su valencia es más 1. Y su estado es un elemento claramente no metálico. Vamos a hablarles del potasio. Nos ubicamos en la tabla periódica y el potasio, su número atómico es 19. Es decir, ocupa el lugar 19 de la tabla periódica. Su símbolo químico es la K. Es decir, símbolo químico del potasio K. Su masa atómica es 39. La valencia del potasio es una única valencia, fija, más 1. De hecho, al llamarse elementos representativos, sobre todo los elementos ubicados en el lado izquierdo de la tabla periódica, presentan una única valencia. En el caso de todos estos elementos, más 1. En el caso de todos estos elementos, más 2. El estatus o el estado, en este caso del potasio, es un elemento claramente metálico. Y junto con el sodio,